Felipe, querido, qué gusto estar viéndote. ¿Cómo estás, hermano? Bien, querido, la verdad que un placer estar acá con vos, aunque sea virtual, pero bueno, sí, muy lindo verte. Mirá cómo la virtualidad ha venido a rescatarnos de algún modo en este momento, ¿eh? Yo creo que sí, nos ha salvado la virtualidad en este año y medio ya largo. Ha sido una ayuda muy importante, una forma de acompañarnos, de hacernos compañía, de hacerle compañía a la gente, en nuestro caso, ¿no? Yo creo que sí, ha sido fundamental, totalmente. Vos sabés que yo me resistía un poco a cierta cuestión de Claro. la virtualidad antes de la pandemia. Sí, sí, No quería atender pacientes, viste, online y esas cosas. Me parecía que había algo que se perdía. Y la verdad es que no sé si ha sido la necesidad que tenemos del sí. encuentro, del afecto, o si verdaderamente esto ya era así, pero por momentos hay contactos muy afectivos, muy, digo, a mí en lo profesional me ha servido mucho. Sé que vos seguiste con tus clases, por ejemplo, Sí. de esta manera y que te ha funcionado muy bien también. Digo, hay algo de la subjetividad que puede jugarse igual a pesar de esta virtualidad. Yo creo que sí, todo está en la onda que uno le ponga, ¿no? Me parece que ahí está la cosa. Por supuesto que a los dos nos encanta lo presencial, nos encanta el público, la gente, el afecto, el ida y vuelta directo, pero la verdad que esto ha servido mucho y nos ha permitido llegar a lugares donde quizá no hubiéramos ido, no nos da el tiempo, no tenemos la posibilidad, ¿no? O estar al mismo tiempo en tantos lugares, como pasa cuando damos charlas o cursos ahora virtualmente, que es lindísimo, ¿no? Donde te encontrás con gente de otros países, de muchas provincias, eso está buenísimo. Eso es algo, me parece que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Porque eso se podrá seguir haciendo cuando tengamos la posibilidad de seguir yendo a los lugares, ¿no? Sí, yo pensaba en algún momento, ¿cuánto hubiera, vos que entendés tanto de esto, pero cuánto hubieran dado los queridos inmigrantes, ¿no? De nuestra Ah, patria, por poder avisarle a su madre o a su padre, mira, llegué a la Argentina, este es un lugar, y mostrar claro. algo, verse, digo, yo no sé cuánto se tardaba, porque un inmigrante que venía desde que salía de su puerto en Italia, en España, llegaba acá, se instalaba y podía mandar una carta y que llegara a sus familiares para decirle que el ser querido estaba bien. O Y sea, un mes. Y la carta tardaba un mes y pico, ¿no? Un mes en llegar y por eso, por ejemplo, y peor todavía en el siglo XIX, ¿no? Cuando todavía no estaban los barcos a vapor, ponele, era vela, y entonces una carta desde que salía hasta que tenía su respuesta eran 4 meses, y por eso la gente escribía tanto. Me refiero a la extensión de las cartas, ¿no? Cartas de 15 hojas, 16 hojas, porque el tipo, la persona, hablaba de su situación, de lo que estaba pasando, de sus vivencias, de lo que quería, de su proyecto, de lo que esperaba. Eh, en esa esperanza, como decía nuestro querido común amigo don José de San Martín, ujú. la esperanza de que el correspondiente me corresponda, ¿no? Es una frase hermosa, ¿no? Porque ahí está el sentido de la palabra correspondencia, que es una hermosa palabra, ¿no? Que alguien te corresponda, es muy lindo, ¿no? Y él decía que se sentía muy bien cuando se sentía correspondido, no cuando alguien le contestaba la carta formalmente, sino que lo correspondía en todo lo que él había puesto, que era sus sentimientos, sus sensaciones, lo que estaba viviendo, lo que soñaba, lo que quería, ¿no? Por eso era tan importante y es tan importante para nosotros el género epistolar en la historia, porque ahí encontrás un material riquísimo, ¿no? Sí, además la manera en la que se volcaban las emociones y podés conocer, o sea que yo he aprendido, por ejemplo, de Freud, eh, Sí. tanto de sus cartas como de sus escritos teóricos. Y un tipo que escribía muchísimo, pero mucha carta, muchísimas cartas. Tremendo, tiene 2 tomos Claro, de cartas. claro, claro, Y en las cartas contaba lo que iba pensando, contaba de sus afectos, de sus miedos, de sus claro, temores, y te claro. presentifican a alguien de una Sí, manera muy, muy potente, muy sí, potente. El amigo Carlos Gardel, del cual nos has estado escribiendo ahora, ¿era un escritor de cartas? sí, sí, muy lindas cartas, hermosas cartas. Una gran correspondiente era su madre, que le escribía y le contaba todos sus temores, pasiones, miedos, éxitos y demás. Otro gran confidente era su administrador de Fino, que hay toda una cantidad impresionante de cartas desde Nueva York, te diría casi cotidianas. Él era una persona un poco insegura a veces,
y necesitaba a alguien que lo apoye, que lo respalde, ¿no? Tipo frágil en un punto que no parezca. Y entonces era de una correspondencia casi cotidiana que no esperaba la respuesta, ¿no? Escribía por ahí 3 cartas por semana, te das cuenta que está como ansioso, y le va contando los contratos con la Paramount, qué le parecen los Yankees, y bueno, todas esas cosas muy lindas que los líos que tiene con sus guitarristas, las mujeres que va conociendo. Bueno, todo eso se lo cuenta De Fino, que le escribe muy bien, le contesta muy bien, de una manera de contención muy linda, que evidentemente entendía lo que Gardel estaba necesitando, ¿no? Allá lejos y de una ciudad como Nueva York, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Delfino es el mismo Delfino autor de tangos? No. No, es De Fino. Era una persona que se dedicaba a la administración, un tipo que él conoce en una escribanía y que termina siendo un administrador muy importante para él, que lo organiza bastante su vida porque era un tipo que no tenía idea de la guita que tenía. Eh, Hay una anécdota muy linda que le dice a él justamente, estoy necesitando 80 pesos, no sé cómo hacer. Y dice, bueno, haga un cheque porque en el banco tiene como 3.000. Claro, el tipo no tenía idea, era muy mano abierta, ¿no? Se la pasaba dándole plata a los amigos, a los que le mangueaban en la calle, o sea, no paraba de ayudar a todo el mundo, y en esa cuestión no tenía una noción de la guita que tenía, ¿no? Que en un momento fue mucha y que se la fue dilapidando un poco con el juego, que fue una de sus debilidades importantes, ¿no? Las carreras a caballo, ¿no? Sí, claro, claro, Esa claro. famosa frase, viste, de Gardel, que es, a mí me perdieron las mujeres ligeras y los caballos lentos. Qué linda frase, qué linda Muy frase. bueno, muy bueno. Sí. Bueno, bueno, vos sabés que voy a hacer una alusión, perdón, a, tres de mis ensayos, que uno habla sobre el amor, el otro habla Sí. sobre la pasión y el otro Mm, habla sobre el duelo. el último. Sí, si yo te preguntara en ese orden, ¿cuál fue el gran amor de Gardel? ¿Cuál fue su gran pasión? ¿Y cuál fue su gran duelo? ¿Qué me dirías? Yo creo que gran amor no tuvo gran amor, tuvo amores, ¿no? Era un tipo que no se lo permitía del todo. Tuvo un lindo vínculo con Mona Maris, ¿no? Tuvo una novia como María Isabel del Valle que duró varios años, casi una década, pero una relación un poco conflictiva, ¿no? Porque él se la pasaba viajando y en cada puerto un amor. No tuvo un gran amor, el gran amor de su vida uno no podría decir cuál fue, ¿no? Tuvo algunos amores un poco más duraderos, más pasionales. Eh, Era un tipo que no le gustaba mucho hablar de su vida privada, ¿no? Y de Cuando le hecho preguntaban medio se ha fantaseado con que las mujeres no le gustaban, porque no se claro, con que era reía mucho. homosexual. Sí, Claro. hay una historia con el tema de la homosexualidad que tiene que ver con Aguilar, que era un guitarrista de él que estando en Europa le propone una partusa, ¿no? Ajá. Le va a proponer una partusa. Y Gardel se enoja mucho, le dice que no venga más con esas propuestas, que salga de ahí con eso, que su vida privada la manejaba él, y a partir de ahí Aguilar se enoja y echa a correr la versión de que Carlitos era gay, ¿no? Bueno, por supuesto que Carlos se enoja, lo echa, ¿no? Lo manda de vuelta, lo despacha. Ujú. Pero era por eso y esa cosa también del barrio, ¿viste? Que era como que el tipo que le iba muy bien con las mujeres, inmediatamente era acusado entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí, claro. De homosexual, ¿no? Eso Bueno, pasó. acusado muchísimas comillas hoy, en aquel momento no. No, hoy. En aquel momento era una Esto acusación. afortunadamente las comillas son de hoy. En aquel momento era una acusación bastante indeleble, ¿no? Y por eso tanta gente estaba en el placar, ¿no? Estaba en el closet porque confesar la opción sexual era muy complicado en aquel momento, tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? Sí, Eso hay muchos yo casos. pienso, por ejemplo, viste esa acusación como tal, digo, Sí, que estaba en la época sobre Belgrano, ¿no? claro, la Yo digo acusación. que, es más, corregime, Felipe, la época de Belgrano era un delito, la homosexualidad. Era un delito, y más en una persona en un cargo militar. Así que sí. Pero bueno, también ahí eso fue una acusación que no tuvo ningún fundamento, que se echó a rodar más bien después de su muerte. Yo creo que los enemigos de Belgrano no encontraban cómo atacarlo, un tipo tan,
tan buena persona, íntegro, tan íntegro. íntegro, honesto, que la única guita que tuvo la donó para hacer escuela, que murió en la pobreza, bueno. Y entonces gente a la que incomodaba Belgrano, porque Belgrano era un tipo que planteaba un cambio muy fuerte de la sociedad, ¿no? Una mejor distribución de la riqueza, la industrialización, bueno, muchas cosas que a una gente le molesta, y entonces encontraron la forma de atacarlo acusándolo de homosexual, acusándolo justamente, como bien decís, era una acusación en ese momento y que en algún momento eso manchaba a una persona, ¿no? En un país tan machista, y eso fue fuerte, ¿no? Exactamente. Sí, 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 claro. Digo, ¿cuánto ha tenido que recorrer? ¿Cuánto hemos tenido que recorrer? Digo, para Sí, llegar a este lugar en el que estamos, que aún tiene, te diría yo, igual aún hay que salir a defender ciertas cosas. Parece sí, una locura, sí. pero aún hay que salir a defender ciertas cosas y pelearse con ciertos pensamientos de conservadores de extrema, ¿no? Con Sí, respecto sí, a uno a la mismo, sexualidad. nosotros mismos, Gaby, nos estamos deconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Porque hemos sido formados en una cultura machista, patriarcal, donde hay ciertos vicios y ciertas cosas que son muy fuertes y están muy presentes. Entonces uno todo el tiempo, afortunadamente, lo hacemos con gusto, porque entendemos qué es lo que tiene que ser, pero alrededor sigue habiendo barbaridades y seguís escuchando barbaridades y seguís viendo un manejo mediático de ciertas cosas que es insoportable, ¿no? De cómo se cuentan o se narran los femicidios, o cómo siempre se pone la sospecha en la víctima, ¿no? Todo eso es algo que sigue ocurriendo cotidianamente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y viste con todo esto, bueno, el tango, Sí, que Gardel ha mamado tanto, sobre todo los de Celedonio Flores y eso, sí, se hacen como difíciles de escuchar. sí, 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 claro. Sí, sí, hay tangos tremendos, ¿no? Donde hay violencia de género, Y sí, efectivamente. Sí, sí. tortazo, digo, por hablar de Caso, y bueno, milonga. le encajó 34 puñaladas, hay uno, ni más ni menos, ¿no? Sí, Este, amablemente se llama. amablemente, ¿no? Amablemente que cantaba Rivero, Rivero. tremendo, tremendo tango. Sí, 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 hay también ahí toda una cuestión del tango y hay otra manera de mirar el tango que a mí me parece interesante, que es cómo miramos Mi Noche Triste, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer tango canción. Primer eh, tango con letra, el claro, primer de lo tango con tuyo. letra y que, o sea, había tangos con letra, pero este fue como el que tenía el corpus del tango, ¿no? Lo que iba a ser el tango queda claro a partir de Mi Noche Triste, donde durante mucho tiempo se dijo sin ninguna lógica ni ningún fundamento, que era el tango entre un cafillo y una prostituta, ¿no? Que Ujú. era la historia de ellos. No hay nada en ese tango que hable de eso, para nada, es un Ah, amor, es un hombre abandonado por una mujer, lo cual habla de una época, ya estamos entrando cerca de la década del 20, donde la mujer va a empezar a plantearse muchas más libertades o va a empezar a proponer más libertades. Tiene la posibilidad de abandonar a un hombre, la mujer, ese tango, ¿no? Y ese hombre queda destrozado porque la mujer no está. Y es interesante, ¿no? Como el tango también le da ese lugar tan importante a la mujer. Así como hay tangos tremendos, hay una exaltación de la mujer muy lindo en muchos tangos, que tiene que ver con que el hombre no soporta la vida sin una mujer, ¿no? el tango Eso tiene algo también. de amor cortés, rescata algo del Sí, amor cortés, ¿no? sí, De este hombre que ponía a la dama por encima de todo. tal, Digamos, claro, por lo general lo hace con una poética a veces rara, en el sentido de decir, bueno, claro, es pan de sí, mis dos hijos todo el lujo que te da. Es decir, sí, sí, pero para claro, decir claro. cuánto te he amado, ¿no? Sí, Digo, claro, claro. Y está, por supuesto, sí, tiene una cosa melancólica porque no deja de ser un producto de la inmigración también, ¿no? Entonces hay una melancolía y una cosa de lo perdido, ¿no? De lo que ya no está, lo que ya no tenemos, lo que no tendremos nunca más, que es un poco, sí, esa lógica del inmigrante, ¿no? Que está presente también en el tango. Y después hay hermosísimos tangos sociales, ¿no? La nombraste al Negro Flores, bueno, extraordinario, ¿no? Un letrista tremendo, muy comprometido con lo social. Y bueno, los tangos de Discépolo, de Dante claro. Lingera, ¿no? Eh, que marcaron y que de alguna manera fueron la voz de los que no tenían voz, ¿no? Las que contaron cómo fue la crisis del 30, ¿no? Qué estaba pasando, en todos los sentidos, ¿no? Habla de la huelga, habla de la falta de pan, la falta de trabajo, bueno, la verdad que una letra, y ahí está
esto hermoso del tango que hablábamos el otro día fuera de micrófono, que es esta poética hermosa del tango, ¿no? De una música tan culta, popular tan culta, ¿no? Que tiene un lenguaje tan rico, tan exquisito, ¿no? Sí, de hecho, musicalmente el tango requiere de sus músicos un conocimiento, de sus Sí, instrumentistas, un conocimiento de música clásica. Digo, los violinistas de tango claro. tocaban música clásica. Sí, No se sí, podía tocar tango si vos no tocabas eso. No es como otros claro, claro. géneros populares que no requieren la destreza de la música académica. ¿Mm? Además, yo me quedo pensando, vos sabés que alguna vez he pensado que el psicoanálisis eh, tiene mucho que ver con el tango, porque el psicoanálisis también es hijo de la inmigración en Argentina, ¿no? Quiero decir, a veces me han Claro. preguntado por qué el psicoanálisis en Argentina es tan fuerte. Vos no sé si sabés, Feli, Sí. que, Es una este, pregunta muy interesante para hacerse, ¿no? claro, porque el psicoanálisis, Argentina es el país con más psicoanalistas per cápita del mundo. Ah, sí, del Sí, mundo. sí. Ah, Y la ciudad de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Eh, y, Y yo me atreví a pensar alguna vez, esto por ahí es más poético que cierto, pero vos me vas a acompañar, sí, que esto tiene que ver porque el psicoanálisis se encarga de lo perdido, claro. de lo que no hay y de la falta, Mm, no del cómo, sino del por qué. ¿Sí? claro, Y yo creo que en un lugar, porque a mí se ustedes, pero ¿por qué hablan tanto con los árabes? ¿Cómo se animan a hablar? Me decía una vez en España, ¿no? Nosotros no le contamos nada a nadie. claro, Y yo siempre pensé, digo, que bueno, que esos inmigrantes que vinieron, que dejaban su idioma, su familia, de duelo en duelo, de pérdida en pérdida, y que lo único que tenían era el vecino de al lado de la habitación para conversar en el idioma más o menos que se pudiera acordar claro, entre ambos para claro, contarle por qué estaba triste y a usted qué le claro. pasa. Se Sí, sí, hizo sí. como, nos hizo escuchas del dolor esa inmigración, Ujú. me parece, ¿no? Sí, total, Es total. una inmigración que requirió del armado de una emoción, de una amistad, de una escucha y de una palabra. No sé si vos Sí, lo ves así. sí, yo lo veo así. Sí, primero que había una inmigración en principio de hombres solos, ¿no? Que venía gente sola, venía a probar suerte. Después venía la familia en todo caso, pero en principio era venir y bueno, en general no la pasaba muy bien, estaba muy solos, ¿no? El problema del idioma en algunos casos. Así que yo creo que sí, la necesidad de la pérdida está presente, incluso hay todo un género de cartas mentirosas, ¿no? De inmigrantes que cuentan un éxito económico que no han tenido, que no es real, ¿no? Que inventan, ya me Hay, compré mi hay casa, hay un tango que se llama Galleguita, Felipe, Galleguita, ¿sí? exactamente. Que justamente cuenta cómo ella le inventaba a sus padres en España, Sí, eh, sí, y cuando ella acá en realidad se había prostituido, ¿no? Y le contaba claro, un claro. cierto éxito y que un novio eh, al que ella dejó, o un muchacho, mejor dicho, al que no eligió, Sí, por venganza le manda una carta a los padres contándole la claro, verdad, la verdad, ¿no? que ella era, que era una prostituta. Claro, y dice, Sí. y le llegó a ella en respuesta un sobre enlutado, ¿no? O sea, como que la madre había muerto del dolor. El Eh, dolor que le había causado la noticia. claro, Sí. claro, claro. Sí, bueno, esto es interesante porque hay muchas cartas donde la gente efectivamente mentía, donde decía que estaba muy bien, que ya había conseguido trabajo, porque era tanta la ilusión, ¿no? De hacer la América, de venir, de dejar todo y llegar acá, y no te podía ir mal. Y ahí hay un elemento muy interesante, que es una sociedad que vive mucho de la mirada del otro, ¿no? O sea, ¿qué dice el otro de nosotros, ¿no? ¿Qué dice el otro es más importante quizá lo que dicen de vos que lo que realmente sos o lo que te pasa, ¿no? Estar tremendamente pendiente de la mirada ajena, me parece a mí, ¿no? Que es un elemento muy nuestro, ¿no? En otros lugares decís, que han tenido este tipo de migración y esas cosas, no se ha dado tan fuerte este fenómeno. A mí me parece que no, me parece que no. Yo creo que acá hay una cosa muy, muy particularmente, no conozco todo en detalle otras sociedades en ese punto por ahí, pero la norteamericana, por ejemplo, fue una sociedad que asimiló rápidamente a los inmigrantes, ¿no? Ujú. Que les dio cabida muy rápidamente, incluso los nacionalizó rápidamente. Acá
el nivel de nacionalización era bajísimo, le ponían miles de trabas y mucha gente se volvía. Pocas cosas, una cosa que se cuenta poco es que hubo una vuelta en algún momento de casi la mitad de los que venían, ¿no? Que no se quedaron, por no sentirse incluidos, por no encontrar el trabajo que buscaban, ¿no? Y en cambio Estados Unidos fue muy inteligente en ese sentido, muy receptiva, y los nacionalizó, los incorporó, hizo una política inmigratoria un poco más racional, entendiendo que la gente que llegaba tenía que tener trabajo. Acá eso no importaba, acá había una política muy del tipo de la generación del 80, vengan todos y vemos qué hacemos, ¿no? Y por supuesto que no había trabajo para todos, y la mayoría eran campesinos que querían trabajar en el campo y no pudieron llegar al campo, se quedaron en la ciudad, ¿no? Y eso también fue un elemento interesante, ¿no? Esa frustración de venir para una cosa y ser otra, ¿no? De venir con la idea de tener tu tierra, gente que nunca la tuvo, y terminar viviendo en un conventillo y trabajando de vendedor ambulante, ¿no? Eso Claro, también es un elemento. claro, y además vos sabés que la frustración es un tipo de pérdida. No, no todas las pérdidas son iguales, ¿no? No es lo mismo Claro, una frustración que una privación, por ejemplo, ¿no? claro, Este, digo, la frustración es el tipo de pérdida que se da cuando alguien pierde o no obtiene aquello que cree que merece tener, claro. ¿sí? Por eso la frustración genera mucho enojo. ¿Viste? Cuando uno dice, Sí, pero sí. mira, le dieron el premio a ese en vez de dármelo a mí, o le dieron el Sí, trabajo a aquel en lugar de eso dármelo a mí. es tremendo eso, ¿no? Y es tan frecuente acá. Siempre hay una sensación de que uno está para más, ¿no? Claro, digo, porque Es, lleva justamente a aquellas personas que tiene que ver con lo otro que vos planteabas antes, ¿no? Con el maltrato al que obtiene algo, ¿no? Como si claro, yo dijera, claro, mirá, le publican a Piña y no a mí, ¿no? A claro. Piña, justo, Sí, mirá, como si no que y vos decís, bueno, es sí, que el tipo lo merece, pero como yo creo que me lo merezco yo, entonces al claro, sentirme claro. frustrado, tengo como el enojo y la agresión. Y eso tiene Y un mucho que ver también sentimiento con la mirada muy, del otro. y un sentimiento muy fuerte acá, que es la envidia, ¿no? En nuestra sociedad, digo, ¿no? Un sentimiento muy potente, ¿no? De esto de estar atento al otro también, ¿no? ¿Por qué este tiene esto y yo no tengo? ¿Por qué el de al lado cambió el auto y yo no? Ese tipo de cosas que tienen que ver con lo que estás contando, con la frustración, ¿no? Sí, claro, Y va por el peor camino, ¿no? Va por un camino que es una garantía de infelicidad eterna, ¿no? totalmente. El envidioso y el celoso, digo, son dos personas que tienen garantía de ser infelices toda la vida, ¿no? Claro, por motivos distintos, pero sí, digamos, el celoso porque se cree poca cosa. Digamos, por la Claro, general, el celoso cela al otro porque en el fondo se cree poco para el otro. Entonces cree que el otro claro, siempre va a elegir algo mejor. ¿Sí? Entonces vos te seguro. vas a enamorar de otro, vos le vas a dar esto a otro, vos le Claro, dejaste la casa que me gustaba a mí, se la dejaste a mi hermano porque lo querías más claro, que a mí. O sea, en el ujú, celoso hay un valorarse poco y claro, en el envidioso hay un espíritu mucho más destructivo. sí, ¿Sí? Viste que sí, más mezquino, de más mezquino. de los pecados capitales, como este, decía el Quijote le decía a Sancho, ¿no? Que Sí, la envidia era el peor de todos porque no tenía ningún otro bien más que la destrucción. claro, Digo, porque claro, hay algún placer en la lujuria, en la gula, claro, sí, 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 pero no hay ningún placer más que la destrucción en la envidia. sí, y pasarla muy mal, porque el envidioso la pasa mal, ¿no? Me imagino que Gardel habrá sido un tipo muy envidiado, ¿no? Gardela, sí, En la totalmente. época. Por eso los rumores que corrían sobre él. Sí, una persona, imagínate que. Sí, él trataba de bajar, ¿no? Un poquito eso cuando le decían, cuántas minas que tenés, Carlitos, cómo te quieren todas las mujeres y qué sé yo. Y él decía algo muy lindo, él decía, sí, pero no te equivoques, dice, porque las mujeres se enamoran del torcán, ¿no? O sea, del cantor, El cantor, ¿no? claro. Claro, o sea, él tenía claro que había un personaje Gardel y una persona Gardel también, ¿no? Pero claramente sí era muy envidiado, totalmente, ¿no? Una persona que, pensemos que fue el primer ídolo así absoluto en América Latina, ¿no? El primer tipo que llegaba a los aeropuertos y había miles de personas esperándolo, la mayoría mujeres, y esto pasaba en todos lados donde iba, ¿no? De un éxito arrollador, algo que no era frecuente todavía,
de esta popularidad, ¿no? De una especie de rockstar, ¿no? Algo realmente impresionante. El tipo recibía 16.000 cartas por mes promedio, ¿no? Wow. Y él le cuenta a un periodista muy simpáticamente, no se lo batas a nadie, pero aprendí a firmar con las dos manos, ¿no? Porque tenía que, tenía que firmar las fotos, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. Y sí, era realmente impresionante. Era una fama que no había existido hasta ese momento en esos niveles en Argentina y en otros lugares de América Latina, ¿no? Bueno, mira, yo no te quiero expoliar el libro porque además es un libro delicioso para degustarlo, pero voy al principio y al final, total, son parte de la historia. Sí. ¿Dónde nació y cómo murió? Bueno, que que es la gran pregunta, ¿no? Él nació en Toulouse, él nació en Toulouse, en Francia, en 1890, de una mamá que hace algo muy curioso, ¿no? Es una mamá que se había enamorado de un muchacho de un nivel social más alto, y cuando ella queda embarazada la abandona a este muchacho. Ella sigue adelante con su embarazo, y cuando nace Carlitos, ella hace algo rarísimo, que es un acta de maternidad, un acta de reconocimiento de que su hijo es de ella, ¿no? Cosa muy poco frecuente. Pero Este, qué sí, potente acto de amor, ¿eh? muy potente, de un acto de amor tremendo y de valentía, porque estamos hablando del año 90 en una ciudad de provincias como Toulouse, mal mirada por todos, ¿no? Madre soltera, y ella lo asume documentalmente, ¿no? Por eso tenemos un registro muy preciso de ese nacimiento y varios documentos que hablan de su nacimiento en Toulouse y su llegada después a Buenos Aires a los 2 años y medio, y Carlitos dice en varios reportajes: yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? ¿Y el Es mito de decir, Tacuarembó? y Emilio Tacuarembó tiene que ver con una documentación que él tramita para sacar el pasaporte argentino, porque había ocurrido lo de la Semana Trágica y estaban muy reticentes a nacionalizar europeos, y él tenía amistades en el consulado uruguayo y le consiguen un certificado provisorio de nacimiento, que dice que había nacido en Tacuarembó, ¿no? Pero esto es un papel que vencía un año siguiente, es un ardid que él utiliza, pero él nació en Toulouse y bueno, hay muchos elementos para probarlo, ¿no? Sus viajes permanentes a Francia, las estancias de su mamá en Toulouse y las visitas a su madre y a sus tíos que él describe, ¿no? A su familia. Bueno, el testamento final donde él dice que nació en Tacuarembó, en Toulouse, lo dice claramente, ¿no? Que él nació en Toulouse. Así que, bueno, hay mucha documentación en ese sentido. Yo de todas maneras le bajo el precio a este tema, ¿no? Porque la verdad que él tenía un gran cariño por Uruguay. Él se consideraba una figura rioplatense, y la verdad que el lugar de nacimiento no es tan determinante en este punto, y me parece que no debería ser motivo de enojo entre nosotros, entre uruguayos y argentinos, porque es una figura que podemos compartir perfectamente, porque él le encantaba Uruguay. En cuanto a la muerte, es una llena de mitos, por el morbo y por todo esto, pero es una muerte trágica que tiene que ver simplemente con una serie de circunstancias desafortunadas. Un piloto muy bueno, colombiano, Samper Mendoza, que estaba acostumbrado a manejar aviones pequeños, que tenía pocas horas de vuelo en este tipo de avión, que era un trimotor bastante grande, una pista que estaba en muy malas condiciones, y por lo tanto el piloto tiene que tomar un ala lateral de la pista donde no tiene buena visibilidad, y hay un avión que está estacionado en la otra parte de la pista que él no llega a ver. El banderillero, en ese momento la señalética era manual, el banderillero no advierte la llegada de esta nave. Bueno, todo eso lleva a un accidente que es un accidente, no hay ningún tiroteo, no hay nada raro dentro del avión. Hay 3 testigos presenciales sobrevivientes de la tragedia que contaron exactamente lo que pasó coincidentemente, y no hay nada de esto de disparos, discusiones o ese tipo de cosas dentro del avión. Así que fue un trágico accidente muy grave, porque los dos aviones tenían los tanques llenos, ¿no? De gasolina, y bueno, fue un incendio tremendo que no permitió que los bomberos llegaran un poco más rápido a la zona, ¿no? Así que fue muy trágico y muy tremendo, y cuando Carlos estaba en su mejor momento, ¿no? O sea, es mentira que estaba en decadencia o algo así, todo lo contrario, estaba
con un programa de radio en Nueva York. Se había llevado a la gira a un profesor de inglés, porque a la vuelta de la gira él iba a tener un programa en inglés en la NBC e iba a filmar en Hollywood. Así que imagínate lo que venía, ¿no? Un Gardel mucho más internacional todavía de lo que ya teníamos, ¿no? Así que el accidente fue, bueno, en el peor momento, en algún sentido, y en el mejor momento de su carrera, ¿no? Sí, uno de los primeros, uno de los creadores de los videoclips. Exactamente, el primer videoclip, podríamos decir, que se grabó a fines del año 30, 15 videoclips, que los grabó Morera, y algunos de ellos realmente unas joyas, ¿no? Porque son como documentos históricos, porque ahí aparece el Negro Flores, aparece Bacareza, aparece Discépolo, Sí. y él interactúa con cada uno de los autores, y en el caso de Discépolo es muy simpático porque le pregunta por qué escribió Gira Gira, ¿no? Y todo eso. Y después hay un paso de comedia en Viejo Smoking, donde Gardel actúa y ahí hablan de la crisis y bueno, porque él tiene que vender su smoking, él no lo quiere vender, lo único que le queda, ¿no? De la otra vida en medio de la crisis. Y hay un diálogo ahí donde uno de ellos dice que lo habían echado del trabajo y que a pesar de ser revolucionario de la primera hora, dice, ¿no? Pero está hablando de la revolución del 30. Bueno, una joya, la verdad que esos 15, de los cuales se conservan 11 aproximadamente, de esos cortos son extraordinarios, ¿no? Y contame, Félix, que vos te metiste en este mundo tan gardeliano, uno de mis músicos preferidos, por supuesto, Sí, la voz de histórica de la Argentina, no es sí. un mito, no es un mito. No, no, La es voz una más voz. bella es dicho por todo el mundo y todo Sí, aquel que sí, sí, estudia música. Después, sí. viste, viene alguno y dice, no, a mí me gusta más este. Digo, el gusto es una cosa y hay cosas que son indiscutibles, Claro, que no, no no, tienen que ver con no, gustos, no con lo vamos a técnicas. discutir. No, Claro, no. pero digo, vos que te metiste en este mundo, ¿qué tango es el que más te terminó gustando? A mí me volvió loco, me vuelve loco Soledad. Soledad me parece En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. tremendo, tremendo, tremendo. Qué Y aparte letrista letera, ¿no? y También. la musicalidad de ese tema, ¿no? Tiene todo es lo que él hace con esa voz única, ¿no? Con ese tema que es un tema triste, pero con una potencia que me encanta, ¿no? Me parece uno de los más lindos y la ventaja que tenés con ese tipo ese último repertorio de Carlitos es que está grabado muy bien, porque ya ahí había una técnica muy, muy superior a las primeras grabaciones, Ujú. entonces escuchamos un Gardel nítido, un Gardel muy sólido también, porque ya era un tipo que ya había estudiado canto, viste, que se había perfeccionado mucho, porque cuando Caruso lo conoce en el año 15, que están en un barco, en un encuentro felinesco, digo yo, ¿no? Le hubiera encantado filmarlo a Fellini eso, porque era Caruso y Gardel en un barco, y Gardel le canta y Caruso le escucha, le dice, tiene una voz extraordinaria, pero estúdiela un poquito más, fórmela un poquito más, y baje el tono de tenor a barítono, le dice, ¿no? Ah, mira qué interesante. Es un barítono natural, tiene una voz extraordinaria para cantar en cualquier teatro del mundo, le dice, cualquier teatro lírico, le dice. Y ahí él contrata al profesor Bonesi, que era un profesor del Colón, y por eso la N y la R, ¿no? Ujú. Tanto se le critica o se lo... Bueno, era una técnica del momento para Una cantar técnica vocal, clásico. exactamente, una técnica que usaban todos los cantantes líricos. La exagerada, cuando uno ve las películas exagerada, mueca, tiene que ver con colocar la voz. La máscara, la escuela Exacto, italiana. exactamente, como cómo colocar, a veces parece exagerada la gesticulación que uno ve en las películas de Carlitos, pero que tiene que ver con técnicas puramente líricas que él usaba. Así que escucharlo es un placer. Yo escribí el libro escuchándolo, ¿no? Recordemos que tiene grabado más de 800 temas, o sea que tenés para entretenerte. No, es extraordinario. Y bueno, es extraordinario lo que hace el tipo como él decía, ¿no? Él decía que no era un cantante, que era un intérprete. Mirá qué linda expresión, ¿no? Como que él interpretaba, y le encantaba, y lo dice en un reportaje muy lindo en Diario Español, le encantaba a veces hacer una introducción glosada, ¿no? Como una introducción en verso, o introducir al tema que iba a cantar con unas palabras propias, digamos, para poner más en clima al espectador, ¿no? A la persona que lo iba a escuchar. Pero
realmente uno siente que él está interpretando los tangos, ¿no? Porque se mete claramente, ¿no? en el personaje, ¿no? Ahora, Cuando escuchas Chorra, por ejemplo, como que era un tango sí. que a él le cantaba, ¿no? Chorra, viste, toda la potencia que pone ahí, ¿no? Y el padecimiento irónico, ¿no? Que pone en ese tema, ¿no? Sí, pero con una maestría muy particular, porque después eh, se ha llevado lo que es la interpretación a un canto deficiente. ¿Viste? Alguien Sí, que dice, bueno, mira, sí, no sé si tiene una gran voz, pero ¿cómo interpreta? Digo, la claro. interpretación de Gardel tenía ya el piso alto, es decir, no había ninguna deficiencia técnica. No, O no, sea, no. o sea, a partir de ahí interpretamos, pero no era la interpretación que cede la calidad vocal o la técnica. Claro. Sí, ya cuando tenés que explicar, está complicado, ¿no? Claro, claro, claro. No sé, nuestro común amigo, el Negro Dolina, solía decirme, ¿viste, Rolón, esos cantantes que se ponen expresivos cuando llegan los agudos? Claro. Se Ese pone cuando tenía expresivo. que dar el Está agudo, buenísimo. expresaban, hablaban. Está buenísimo. Claro, se pone expresivo. No, claro, este era una cosa, qué sé yo, escuchás y es un manantial, como dice él en Betty Peggy. Es un Sí, manantial, Lluvia ¿no? de New York. Es una cosa increíble, ¿no? Como uno disfruta escuchando a este muchacho, que quedó muchacho para siempre, ¿no? Quedó con Sí, 44 para siempre, ¿no? sí, sí, sí. ¿Tenemos calle, Carlos Gardel? Sí. Tenemos. ¿Abasto? ¿En el Abasto? En el Abasto tenemos la calle Carlos Gardel, donde está, este, ahí que cortas cerquita donde está el Museo Casa Carlos Gardel, que está en la calle Jean Jaurès. Mm. Fíjate qué curiosidad, Jean Jaurès era nacido en Toulouse. Ah, mira vos. Y cuando vas a Toulouse, ciudad que recomiendo, es muy bonita, una ciudad preciosa, en la plaza central, la plaza del Capitol, hay una hermosa recoba donde están los barcitos, ¿no? Como esas plazas cerradas de Europa, y en los techos han hecho frescos con las figuras de Toulouse y está un hermoso fresco de Carlitos al lado del fresco de Jean Jaurès, ¿no? Mira vos, Que qué era bárbaro. muy curioso porque era, bueno, un gran político socialista, Jean Jaurès, y la calle donde él le compra la casa a la madre está ahí en Jean Jaurès al 700, que hoy es un muy lindo museo, el Museo Casa Carlos Gardel, ¿no? Claro, claro, claro. Te preguntaba lo de las calles, pues sé que estás en este momento con el armado en tu cabeza de un libro acerca del porqué de los nombres de las calles de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, en eso Y, estoy, la verdad que y te quiero es hacer una muy... pregunta en base a esto. ¿Por qué no tenemos calles con nombres de caudillos? Sí, viste, no, prácticamente no tenemos. Los caudillos patrios, No, digo. no, no, prácticamente no tenemos calles con nombre de caudillos. Tenemos una Facundo Quiroga, que es una calle la que está atrás, que saldría del Ital Park para ser viejo, para confesar nuestra edad, Para ser histórico. para ser histórico, y que va por atrás de Canal 7, ¿no? Del ATC. Chiquita es muy chiquita. Sí, es chiquita y muy, bueno, de hecho no vive nadie en la calle Quiroga. Y sí, y después tenés los sobrevaluados, ¿no? O no sé cómo llamarlos, ¿no? Los Ramón Falcón, por ejemplo, ¿no? Que fue un asesino de obreros que reprimió una huelga de trabajadores y que desalojó a la gente de la huelga de inquilinos del 7, ¿no? Y que tiene la segunda calle más larga de Buenos Aires, el comisario Ramón Falcón, ¿no? Por ejemplo. Este, una gran cantidad de calles con nombres de militares, muchos excesos, me parece a mí. Así, por supuesto que hubo mucha gente valiosa, ¿no? Dentro de los militares de la independencia, pero ahí tenés un poco de todo. Eh, Muy pocas mujeres, ¿no? Tenés el barrio de Puerto Madero y un poquito más. Eh, Pocos científicos, pocos literatos, ¿no? Comparativamente me refiero a la proporción. Y bueno, y me parece que están faltando calles, ¿no? Yo creo que Y están hay calles sobrando algunas, ¿no? están sobrando. Por eso Están sobrando muchas. yo siempre digo que no se preocupen porque tenemos lugares para llenar, casilleros para llenar, porque con las que podríamos cambiar estamos, qué sé yo, no tenemos una calle Favaloro, por ejemplo, ¿no? No hay una Ujú. calle Favaloro, ponele un, Pero, un ejemplo. no, y ahora digo, también cómo la elección del nombre de ciertas calles te puede dar cuenta de la idea de nación de quien estaba en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, sí, me sí, acuerdo que cuando llegó Raúl Alfonsín, cambió Canning y le puso Scalabrini Ortiz, por ejemplo. claramente, sí. Hubo algunas movidas de calles que te daban una mirada más patria, Sí, más eso había nacional. sido.
había sido ya antes, la dictadura volvió a ponerle Canning, y Alfonsín volvió a ponerle Scalabrini Ortiz, ¿no? Un gran historiador del radicalismo, bueno, que venía de Forja, Sí, y que claro. estudió particularmente el tema de los ferrocarriles británicos y todo eso, ¿no? Por eso era interesante el reemplazo de Canning, que era el homenaje al primer ministro inglés, por Scalabrini. Estaba bueno ese cambio, ¿no? Ujú. Eh, sí, no, es un tema apasionante, la verdad que me estoy divirtiendo mucho. Son 2000 calles, ¿no? Va a ser un libro como más temático, no va a ser un diccionario, sino más temático de curiosidades, porque es medio inabarcable, ¿no? El callejero porteño es un universo, tenés lo que quieras, ¿no? Y sí, tenés desde el nombre de un perro, policía, chonino, Ujú. este, hasta nombres abstractos, tipo el alfabeto, bueno, muchas cosas así, curiosos también, ¿no? Bueno, decime, ¿qué calle está faltando? ¿Qué nombre de calle está faltando si pudieras elegir una? ¿Y qué nombre de calle está sobrando si la pudieras sacar ya? Bueno, yo creo que ahí dijimos Favaloro, por ejemplo, que se podría reemplazar por Ramón Falcón, ponele. Ujú, No hay una calle Alfonsín todavía, por ejemplo. ujú. Eh, Hay sí en varias ciudades argentinas, calles Alfonsín, en Ushuaia, en Río Gallegos, varios lugares. Acá no hay. Hay un proyecto de estación de subte, Congreso Alfonsín, por ejemplo. Eh, Me parece que faltan más mujeres, más poetas, más escritores, ¿no? Me parece que, no sé, hay muchas cosas que podríamos revisar del callejero porteño, ¿no? Hay una calle que sobra, Cisneros, ¿no? Como vamos a tener una calle con el nombre del último virrey que, fíjate vos que llegó acá y hizo una masacre, la masacre de Chuquisaca y La Paz, ¿no? Que fueron los antecedentes de la revolución. Un tipo que preparó una contrarrevolución contra la Revolución de Mayo y fue echado del país por eso, ¿no? Y tiene una calle chiquita, pero es absurdo que tengamos una calle Cisneros. Y después tenemos una cosa entrando en tu disciplina que es esquizofrénica para mi gusto, por ahí cometo una... pero que es que la avenida Cabildo, que es la avenida que homenajea a la Revolución de Mayo, el Ujú. famoso Cabildo Cabildo Abierto, Abierto. claro, del 22, está cortada por un montón de virreyes. Del Pino, Laguerre y Feliú, Arredondo, que lo mencioné Arredondo, ¿viste? ahí y Bueno, todo. claro, bueno, tenés, es increíble, ¿no? Que eso ocurra. O sea, hay algo raro ahí. No sé si está bien usado el término esquizofrénico, pero No, 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 está bien en o al menos yo diría ambivalente y claro, conflictivo. ambivalente por lo menos, claro, Claro, y conflictiva como es realmente nuestra patria, ¿no, Felipe? claro, Quiero decir, claro. esta cosa de no ha sido muy bien pensada, sino que ha surgido un poco a los ponchazos, ¿no? Exactamente, mucho de ponchazo, mucho de vamos viendo. El vamos viendo ha sido una forma bastante frecuente, ¿no? Que nos ha perjudicado bastante, el vamos viendo. Sí, y vos Porque sabés en que definitiva no van viendo, ¿viste? No vamos viendo. no, quedó y quedó, ya Sucede, está. sucede, sí. No, no, Sucede. pero vos sabés que hay gente que excesivamente prácticos, por decirlo, partidarios de un cierto practicismo Sí, positivista, a los sí, que el pensamiento les parece poco importante, me parece a mí, ¿no? Y sí, quiero claro. decir, como si yo dijera, bueno, vamos a repasar todas las calles que tenemos, ¿qué hay que ordenar acá? ¿Quiénes no pueden estar y quiénes deberían Exacto. estar? Vamos a darle un sentido de idea a esta patria y a esta Sí, ciudad que sea sí, congruente. Vos te pones sí. a trabajar en eso y te vas a decir, con todo lo que hay que hacer de importante, se ponen a hacer esto, sin Ajá. entender que esto es lo importante, me parece a mí. Absolutamente importante. Tiene que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con la memoria, el agradecimiento también, la gratitud, ¿no? Es decir, no ser ingratos con gente que ha sido tan importante para nosotros, que ha trabajado pensando en nosotros. Los que pensaron en el futuro en el siglo XIX estaban pensando en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, una manera de gratitud es esa. Y aparte es rarísimo vivir en una calle que no sabes quién es el tipo que tenés en la puerta, ¿no? Sí, Eh, claro, claro, es claro, curioso. Y tenemos claro. esa falencia que, por lo menos en Francia, en París, hay una breve reseña de quién es el señor o la señora de la calle, ¿no? Acá no dice nada, está la chapita y no sabes quién es, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Vos sabés que yo vivía alguna vez en una calle que en una época se llamaba Canalejas,
Ujú. y fue reemplazado por Felipe Vallese. Sí, Y los exactamente. antiguos vecinos protestaban y preguntaban, ¿quién es Felipe Vallese? Claro, ¿Por qué le van a exactamente. poner Felipe Vallese? Claro, porque lo Como si no se tratara de nadie, ¿no? secuestraron en esa calle, efectivamente, ¿no? Que fue un obrero metalúrgico secuestrado durante la presidencia de Guido y que se usó con él el método de la escuela francesa que ya está instalada en Argentina, el método argelino, ¿no? Ujú. De desaparición, secuestro y tortura, ¿no? Y esto fue en 1962. Fíjate que se estaba ensayando algo que se iba a transformar en trágicamente masivo después, ¿no? Qué Así que bárbaro. es una calle muy bien puesta, la Felipe Vallese. Totalmente, totalmente. Pero bueno, uy, ya nos hemos pasado del tiempo que nos dijeron, Feli, Bueno, pero che, qué lindo hablar con vos, sí, qué la verdad lindo que es un placer. aprender con vos y, y vamos a tomarnos otro encuentro. Me entusiasma esto de las calles, me entusiasma y me Está entusiasma buenísimo. mucho. Me Cuando parece quieras, cuando que quieras. es muy interesante, sobre todo para pensar, ¿sí? Sí, Para pensar. O sea, sí, muy porque... lindo porque vos sabés y ya terminamos, pero si agarrás el callejero tenés un universo. Tenés calles homenajeando a Homero, por ejemplo, ¿no? O sea, tenés para pensar el mundo. Es muy lindo el callejero porteño en algún sentido y en otro lado está muy mal planteado, pero también te permite volar mucho porque, como bien decís, para pensar, para reflexionar, ¿no? Para acordarnos de personajes interesantes. Y hay un caso muy curioso que es Antonio Machado, la calle Ujú. Antonio Machado, que no homenajeaba al poeta, homenajeaba a un negrero, a un traficante de Apa. esclavos. Y después se subsanó con otra ordenanza, pero uno decía que lindo en la calle Machado, pero no era por Antonio, después se le puso por el querido poeta Caminante no hay camino. Pero en principio era un homenaje increíble a un negrero. Qué bárbaro. Bueno, me dejás con ganas, Felipe. Bueno, Me deja- genial, me dejas qué con bueno, ganas de entrar en ese mundo maravilloso que nos rodea y total, está ahí y que, nomás, y que te repito, yo creo que repensar ciertas cosas hacen a tener una cierta noción de identidad. O sea, sí, totalmente. no está bueno vivir en la calle Ramón Falcón, digo sin tener nada contra el barrio de Liniers, Floresta, Villaluro que No, no, no atraviesa. tienen la culpa, Pero la gente digo, no tiene la culpa, claro, 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 claro. Yo que he tenido la suerte de vivir en la calle Moreno, qué sé yo, claro, he claro, ligado algunas cosas, otra, ¿viste? es otra cosa, es Pará, y otra cosa. ahora vivo en Cuchacucha, que no sé por qué. Es una Eh, batalla, una sí, batalla. claro, pero digo, pero el primer nombre de Cuchacucha es, acá es en honor a una batalla librada ¿dónde? Es en la campaña que hizo Las Heras en el año 14, o sea, antes del cruce de los Andes. Es un primer cruce que hizo Las Heras. Pero sí, es una batalla que todo el mundo se ríe por Cuchacucha, esquina Guau, ¿no? El viejo chiste. El viejo chiste. Sí, claro. Claro, sí, sí. Pero Sí, bueno, 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 acá ando medio guerrero entonces, homenajeado total, por la calle. total, totalmente. Amigo, te quiero Bueno, mucho. un placer, yo también, vos sabés que también. Así que No, re lindo vernos. dale, hasta el próximo brindis. Nos vemos. Nos vemos, Felipe.